mientrevistaonline.com presenta. Comunidad Recursos Humanos TV, el día de hoy nos llevamos una grata sorpresa dentro del marco de CIGED 2015. Nos encontramos con Juan Pablo Ruiz. Juan Pablo, pues nos comentabas acerca de tus múltiples experiencias y tus vivencias en términos del ámbito de escalar el Everest, que es una gran aventura, el único colombiano que lo ha hecho en 2 oportunidades y quien ha acompañado muchas misiones. Sí, gracias. Pues yo he sido el líder de las expediciones colombianas que hemos ido al Monte Everest. Allá en el año 2001 hicimos por primera vez la cumbre del Monte Everest 4 colombianos y luego en el 2007 hubo una segunda repetición donde fue el primer colombiano sin oxígeno y las primeras mujeres colombianas en la cumbre. Y luego en el 2010 fuimos con Nelson Cardona, quien con su prótesis hizo también cumbre. Entonces, pues han sido múltiples y muy diversas las experiencias en la formación de los equipos que han sido distintos para cada montaña. Claro, bueno, y de formación de equipos y de todas esas experiencias que implican escalar, pues, algo tan importante y tan relevante en el mundo, realmente nos hablas en tu libro. Sí, en este libro pues de Everest Aprendizajes Camino a la Cumbre, yo narro las experiencias que hemos tenido desde cuando pensamos en conformar el equipo, ¿no? O sea, y pensamos en cuál es el objetivo que tenemos al frente, cuáles son las dificultades que vamos a enfrentar y un poco a partir de ello identificar cuáles son los roles, digamos, que hay que cumplir para alcanzar un resultado y luego sí entrar a convocar a los miembros del equipo para que sean personas que puedan, digamos, cumplir con esos roles. Y de hecho, por ejemplo, cuando fuimos los primeros colombianos al Everest, la selección del equipo fue bastante compleja porque, claro, todos los montañistas colombianos asumieron que quienes tuviesen la mejor experiencia de montaña eran quienes deberían ir. Y resultaba que no era así porque si bien requeríamos a la gente con la mejor experiencia de montaña, ellos no podían conformar el equipo solamente ellos. Había gente que tenía que tener la capacidad, digamos, de administrar y gestionar la expedición, que era una empresa. Teníamos que tener un médico, teníamos que tener personas con capacidades, por ejemplo, en esa expedición de adquirir los equipos, de interlocutar con los proveedores de equipo, de conocer los equipos y además de poderlo hacer, digámoslo, en inglés o en francés, dependiendo de cuál era el proveedor. Conclusión, el mejor equipo no eran los 12 mejores colombianos que escalaran, sino era la gente que tuviera las características que hicieran de ese el equipo de la máxima probabilidad de cumbre. Y eso pues nos llevó a que tuviéramos gente de condiciones muy diversas y de características muy diversas en el equipo para que nos complementáramos. Luego, pues obviamente fue necesario aclarar cuál era el propósito de la expedición y por lo tanto qué valores regían el funcionamiento de ese equipo. Porque naturalmente no se trataba de que cada uno intentara la cumbre de una manera más o menos individual, sino que realmente había un objetivo primordial que era un colombiano en la cumbre del Everest y todos deberíamos tener claro que ese objetivo individual, ese objetivo de equipo, tenía que estar por encima de los objetivos individuales. Lo cual no quiere decir que los objetivos individuales se negaran, ¿no? Pero tenían que supeditarse al objetivo colectivo. Y eso, que es fácil de decir, no siempre es fácil de hacer cuando estamos trabajando en una gestión de equipo. Y luego, otro tema que es supremamente complejo es el reconocimiento del resultado y de la manera como cada uno de nosotros recibe una retribución por haber contribuido en alcanzar un objetivo colectivo. Y es que efectivamente cuando trabajamos conjuntamente por un resultado, no todos recibimos el mismo reconocimiento. ¿Por qué? Porque las contribuciones que hemos hecho a alcanzar el objetivo también han sido distintas. Luego, los reconocimientos son diferentes. Igual que, digámoslo así, sucede en un equipo de fútbol, ¿no? O sea, los 11 ganan el partido, pero hay unos que tienen una actitud más sobresaliente que otros, o una contribución más sobresaliente. Y yo creo que una de las tareas difíciles de administrar resultados en equipo es también administrar un buen resultado, o sea, administrar un éxito y lograr que un equipo se mantenga como tal en la búsqueda de nuevos y más complejos objetivos, ¿no? Muy bien, pues todo lo que me comentas prácticamente
se me hace muy similar a las realidades que tienen que vivir en las organizaciones, que se deben vivir en las organizaciones, y más en nuestra área de capital humano. Primero, elegir excelentes coequiperos o excelentes personas para lograr ese gran objetivo organizacional. Sí, no, y la otra cosa que yo creo que en los equipos de alta montaña, pero también en nuestra vida profesional, tenemos que aprender a establecer buenas alianzas y a reconocer cuando es mucho más viable conseguir un aliado que tiene ciertas características que requerimos para conseguir un resultado, que no buscar nosotros mismos desarrollar esa característica. O sea, establecer buenas alianzas en este mundo que es tan competitivo es supremamente importante y nos ayuda a alcanzar resultados de manera mucho más rápida, digámoslo así, ¿no? Ahora, seleccionar un buen aliado es la otra tarea, no es fácil, ¿no? Es una tarea crítica. Claro, es crítica y tenemos que además conversar con las personas que van a ser nuestros aliados para que efectivamente compartamos los valores que nos van a llevar a trabajar en equipo y a tomar decisiones complejas que muchas veces cuando no hay claridad respecto a los valores que rigen el funcionamiento de un grupo, en los momentos difíciles es muy fácil que haya rupturas y que la gente vaya cada uno por su camino, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo diría que hacer explícitos los valores es supremamente importante para que esos valores y esos principios nos ayuden a resolver las condiciones y las situaciones críticas. Bueno, esto es un mensaje, yo diría que crítico, sobre todo para aquellos profesionales que hacen selección de personal. O sea, en gestión humana un proceso crítico es la selección del talento humano. Imagínate cómo no compartir los valores organizacionales, qué es lo que esperamos de los valores, y ver si realmente esas personas los comparten. La otra cosa que nos pasa muchas veces es que cuando algo no se logra, la gente empieza a decir, es que tal falló o tal otro. Y nunca nos preguntamos que quizá lo que estuvo mal o lo que tenemos que mejorar es la definición de los perfiles de la gente que convocamos. Muchas veces la gente que hemos convocado puede responder adecuadamente al perfil para el cual la hemos convocado, pero es posible que ese perfil no sea el que mejor se ajusta a, digamos, a la contribución que esperamos de una persona en el alcance de un resultado. Entonces, muchas veces no son las personas como individuos que fallan, somos incluso nosotros quienes tenemos que definir la conformación del equipo en la identificación de los perfiles y de los roles que nos podemos estar fallando. Y si no revisamos ese aspecto, podemos salir de una persona y volver a contratar a otra que tiene las mismas características y que también va a fallar porque lo que está mal definido es el rol o la función dentro del equipo. Creo que esa es una de las partes más críticas y más difíciles de identificar, ¿no? Claro, porque tú puedes conocer los antecedentes de esa persona, ser un excelente escalador en este caso, puedes tal vez hacerle los exámenes médicos, pero ¿qué tal si definitivamente, pues como compañero, como coequipero, no resulta que no hay feeling, no hay esa afinidad, no hay esa camaradería que se necesita para lograr el objetivo? Sí, ahí otro punto que es clave es ¿qué es más importante en el trabajo en equipo? ¿La amistad o el respeto? Y yo creo que la amistad es conveniente, pero lo que es indispensable es el respeto entre las personas. O sea, realmente tener el respeto entre los diferentes miembros de un equipo como un principio fundamental en el funcionamiento y en la gestión es supremamente importante. La amistad es algo que incluso en algunos casos, cuando estamos en condiciones complejas, es difícil de manejar, ¿no? Porque primero que todo está el objetivo del equipo y ese objetivo del equipo no puede supeditarse a unas relaciones interpersonales. Es necesario entonces que todos estemos dispuestos a aportar para alcanzar el objetivo del equipo y que realmente las relaciones interpersonales queden supeditadas a ese objetivo y no al contrario, porque en muchos casos, y eso nos ha pasado en la montaña, tú no puedes definir una estrategia a partir de cómo se encuentra tu amigo. Tienes que definir una estrategia a partir de cuáles son las posibilidades del equipo. Y si tu amigo, por alguna circunstancia, que puede ser el que más conoces tú dentro del grupo, tiene una enfermedad, se siente mal, algo, tú no puedes definir el momento de una cumbre para que esta persona pueda estar en la cumbre. Si el objetivo es que un colombiano, como nos pasó, un colombiano en la cumbre, no podíamos decidir cuándo de acuerdo a las relaciones interpersonales, teníamos que definirlo de acuerdo
a la estrategia del equipo y a las contribuciones y a las condiciones que cada uno en ese momento tenía para alcanzar el resultado. Es una tarea bien compleja, ¿no? El cómo manejar las relaciones interpersonales sin que eso destruya, digamos, la posibilidad de poner en marcha una estrategia y alcanzar un resultado de equipo. Bueno, y después de tantas travesías y tantas aventuras, diría yo, ¿cuál es el mensaje o los principales mensajes que le quieres compartir a la comunidad de recursos humanos de América Latina? Pues lo primero es que cuando la gente habla de montaña, todo el mundo se imagina, son gente muy arriesgada, son temerarios. Y yo diría que no, o sea, nosotros como montañistas, el objetivo nuestro siempre es regresar a casa y regresar sanos y salvos para contar la historia. ¿Eso quiere decir? Que no podemos ser temerarios. Tomar riesgos sí, prepararnos para superar esos riesgos también. Ahí está el reto, digamos, de la montaña. Pero no está en lanzarnos a algo que no sabemos si vamos a volver o no. Tenemos que prepararnos para estar seguros de que los retos que vamos a enfrentar son retos que podemos manejar y que tenemos la capacidad para superarlos. Desde luego, hay ciertos factores externos que en algunos casos no se pueden manejar, pero esos deben ser los menos. Muy bien, entonces el mensaje es: realmente planeemos, realmente preparémonos para asumir todos estos retos, ¿no? Claro, claro, yo creo que la planificación es una herramienta definitiva para alcanzar un resultado y al mismo tiempo la capacidad de adaptarnos y adaptar los planes de acuerdo a las circunstancias que encontremos, porque tanto en la vida, digamos, empresarial como en la vida, digamos, de montaña, por más que nosotros tengamos perfectamente planeado qué queremos hacer, muchas veces las circunstancias externas nos hacen modificar la estrategia, incluso en algunos casos ajustar el plan y en algunos casos inclusive ajustar la meta misma, ¿no? En el sentido en que algunas veces si nosotros insistimos en alcanzar una meta que nos hemos propuesto y las condiciones han cambiado al punto en que eso se hace imposible, es mejor lo que se llamaría un second best y no encapricharnos en algo que de pronto es inalcanzable. Entonces, tener la capacidad de discernir entre qué es una circunstancia que nos impide alcanzar una meta versus una que sencillamente podemos superar y podemos alcanzar la meta. O sea, no se trata de desistir, pero hay que mirar en qué momento replantear la estrategia o la meta es lo más conveniente. Muy bien, Juan Pablo, pues muchas gracias por compartir todas estas experiencias con la comunidad de recursos humanos de América Latina. No, a ustedes muchas gracias por la experiencia y por la entrevista, muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que algún día nos visiten allá en Colombia, que también tiene unas montañas muy lindas y bueno, y unos procesos de formación humana en la que estamos también trabajando de manera muy fuerte. Mientrevistaonline.com presentó